Por motivos de espacio no lo pongo, que son las aplicaciones de la ley de Beatriz-Savart, líneas de campo magnético, dos conductores paralelos, campos y fuerzas. Y también pues los ejemplos o problemas de aplicación, que lo voy a hacer al final por si no alcanza, pues lo seguimos viendo en esa grabación siguiente. Bueno, entonces así está la situación. Comencemos pues con lo de la ley de Beatriz-Savart. La ley de Beatriz-Savart pues, nos sirve para obtener el campo eléctrico para cualquier configuración de corriente. Ya anteriormente les he mencionado pues, que no solo con imanes que se obtienen campos, sino que con corrientes. Entonces, cuando se habla de configuración, podría ser, por ejemplo, un alambre corto, en cierto punto cercano a él, en punto medio, puede ser una espiga, en el eje Z. Y más adelante vamos a ver la ley de Ampère, entonces, que tiene que ver pues, sobre campos creados por corrientes para esas configuraciones. Entonces vamos a ver cómo es el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, de un solenoide y un toroide, y también pues de un alambre largo. Bueno, por eso lo vamos a hablar en la segunda clase. Entonces, la ley de Beatriz-Savart está escrita en forma diferencial. Aquí tenemos pues dB, que sería el diferencial de campo magnético en un cierto punto. Ya les voy a compartir una figura que es igual a mu 0 sobre 4pi. Este mu 0 es la constante de probabilidad o probabilidad de espacio libre. La deben de saber porque se trabaja bastante. 4pi por 10 a la menos 7 es una metro sobre esfera. Entonces aquí tenemos la I, que estaría pasando por el elemento del cable que conduce la corriente, el IDS, y aquí cruz R. Sobre R cuadrado. PR es aquí acento circunflejo indicando que es un vector unitario. Ahora vamos a ver una figura. Pero también pues aquí, para que se entienda, como R unitario es R sobre su módulo, entonces queda R cuadrado. Y este es el producto vectorial, IDS cruz R, del vector unitario, o pues IDS cruz R. Bueno, en la figura que les voy a compartir, pues les voy a explicar cómo es que vamos a hacer. Entonces aquí tengo lista para compartir. Y espero aquí presentar ahora en toda la pantalla. Compartir. Y lo que les voy a compartir pues es la figura 1. Aquí. Bueno, espero que me estén viendo grande la imagen en su pantalla de su teléfono, de su tablet o computadora. Entonces, aquí pues tenemos un alambre y una cierta corriente I supuesta constante. Aquí hay una parte curva, entonces aquí tenemos un tramo de la longitud llamada ds y aquí tenemos el elemento pues IDS. Entonces, ¿cuál es la dirección de este ds? La dirección de I en esa parte. Aquí está la otra cantidad que se menciona en la ecuación, R, que es desde este elemento al punto en consideración. Y el vector unitario, pues más pequeño, por supuesto, que el R. Entonces apunta pues desde el elemento al punto, en este caso punto P, donde esté. También pues encontramos, para lo que sigue, pues para la magnitud de ese producto vectorial, ¿no? Entonces tenemos el ángulo phi, que es entre IDS y R, de vector unitario. Ahora, claro, como es un producto vectorial de IDS cruz R unitario o IDS cruz R vector, entonces, pues, claro, entonces tiene que ser perpendicular a ambos, ¿no? A IDS y a R. Entonces, por ejemplo, si todo este alambre está sobre el plano, digamos, de una mesa, ¿no? Entonces, o de una página, como dice aquí, entonces el campo magnético, debido a este elemento, porque este es el que estaría haciendo, va
hacia adentro de la página. Ahora, si aquí estuviera esto levantado sobre la superficie de la mesa o de la página, entonces cuando pusiéramos este aquí ya no sería tan cierto pues de que va hacia dentro de la página. Este tendría que estar en el mismo plano para que sea así. Bien, eso es lo que hay que entender acá. Entonces pues, repitiendo pues, la ley de Betti-Savart pues, nos sirve para encontrar pues el campo magnético de cualquier configuración de corrientes. Aquí tenemos un elemento DS, parte del cable conductor. El IDS es el elemento pues ya direccional de DS según la dirección de I en esta parte. Phi es el ángulo entre IDS y el vector unitario R que va desde el elemento al punto. R pues sería la distancia del elemento al punto. Y aquí, si todo esto está en el mismo plano, va hacia dentro de la página, el dB, que menciona pues la ley de Betti-Savart, porque viene el producto vectorial IDS cruz R. ¿Es unitario o total? Bien, voy a dejar de compartir para pasar a la magnitud de ese dB. Aquí dejar de compartir. Bueno, parece que ya está lo de dejar de compartir. Bueno, aquí pues aparentemente está bien. Bien, pasemos pues, como tenemos una expresión para el dB, y esta es una expresión de supervector. Entonces, antes de poner la expresión de manera integral, vamos a escribir pues la magnitud de ese elemento de campo. Bien, entonces, el ángulo phi, pues, según la definición de escalar, ¿no? Entonces, es una magnitud. Entonces, tenemos la magnitud de I de el R era el vector unitario, ¿no? Entonces, por eso que no aparece. Y acá, pues, sobre el cuadrado, sería el primero. Y sí, pues, le habíamos dicho que es el ángulo entre I de S y ese vector unitario R, que va a ser desde el elemento de corriente al punto. Bueno, ahora pues veamos lo siguiente. Si queremos determinar el campo total B, entonces pues el campo total B sería el integral de dB. Quedaría. Bueno, entonces aquí pues hay que recordar algo similar. Espero que me están viendo la pizarra, ¿verdad? ¿Se ve completa la pizarra? ¿Me dicen? ¿Me escuchan, jóvenes?
Sí, ingeniero. Bueno, sí. Vale. Entonces, pues, vamos a recordar lo que se vio también en el campo eléctrico, porque también había diferenciales de campo. Entonces, es igual. Entonces, nosotros tenemos pues, que este vector B, como es un vector, vamos a suponer pues coordenadas cartesianas. Pues B. Generalmente pues no se trabaja con todas las cantidades, sino que casi siempre solo con una. Entonces, vamos a borrar pues. Y recordar pues que es el veces de X, veces Y y veces Z. Entonces, veces de X. O sea, pues que un problema determinado, nosotros, similar como si es un campo eléctrico, ¿no? Buscamos alguna simetría y vemos si solo va a tener una componente, por ejemplo, como lo veremos en esta clase, o va a tener dos. Y trabajo de esta manera. Bueno, ya con esto pues pasamos a las aplicaciones de ley de Biot-Savart. Bueno, aplicaciones de la ley de Biot-Savart. El primero pues es un segmento de alambre recto, por supuesto, pues, es conduciendo una corriente. Bueno, entonces, cuando decimos un segmento de alambre recto, ¿qué queremos decir? Bueno, primero, pues que sí está conduciendo una corriente constante ahí, por supuesto, para que haya campos magnéticos, de esto se trata, ¿no? Entonces, pues el problema sería encontrar B, el vector también, en el punto P del eje Y. Ya les voy a poner la figura en la computadora, coma, a una instancia de elevado. Aquí escribimos la siguiente. Por lo tanto, P
Bien, vamos a ver la figura, pues, y la pueden copiar. La voy a compartir acá y presentar en toda la pantalla y compartir. En la siguiente figura sería. Bien, ahí está, ¿no? Eso lo pueden copiar. Voy a dar un minuto, digamos, mientras explico los elementos pues, que ya hablamos. Bueno, primero lo del problema, ¿no? Se trata de encontrar el campo total en P, aquí. Pero este P, ¿dónde está? Bueno, sobre esta línea que es el eje Y, y aquí estaría el origen. Entonces, claro, esto es un segmento de alambre, es un segmento de alambre, entonces, o sea que este P pues estaría en la línea bisector de esta longitud L, ¿no? O sea que aquí hay de aquí para acá L sobre 2, de aquí para acá otra vez L sobre 2. El origen está aquí, el X, el Y y Z, ¿no? Bueno, aquí pues está mostrando el elemento pues de longitud del alambre diferencial S en la dirección de la Y. Y tiene, para cuestiones de integración, pues una longitud de Z, porque está en el eje Z, o sea, el DS pasa a ser de Z, ¿no? Y claro, a partir del origen, este DS está en una distancia Z. Ahora veamos lo siguiente. Aquí está el vector R de posición que va, como habíamos dicho, desde el elemento al punto. Entonces, esta D pues, es una cantidad constante, ¿no? Desde el origen hasta el punto P es una cantidad constante. Esta Z pues va a variar porque el elemento se va a mover todo esto, ¿no? Y la R pues también variaría, ¿no? Este ángulo también. Entonces aquí tenemos el ángulo phi entre DS y DS más bien, o DS nada más, que tiene una dirección, y R, o el vector unitario R que iría hasta aquí. Ahora, aquí pues observamos pues que al hacer el producto vectorial de IDS cruz R, de IDS cruz R, entonces aparece pues este vector, ¿no? Aquí el IDS está en Z, ¿no? Y el R está en el plano, así como están las cosas, Z lleno. De tal manera que el DB, en este caso, al hacer producto de la regla de la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha, el IDS cruz R, entonces da un vector perpendicular al plano este. Plano, ¿no? Entonces, ¿qué es DB? Perpendicular al plano y en la dirección negativa del eje de las X. Entonces va en la dirección negativa de las X. Ahora, claro, phi pues va a ir variando, como ya dije, y lo mismo está R, ¿no? Esta vez es constante. Pero el dB siempre va a ser pues perpendicular pues ahí de y R por lo del producto vectorial. Y en esta parte mostrada pues se ve que es en el eje X negativo, ¿no? Todos los elementos, cualquiera que se pongan, van a dar en dB pues en el eje X negativo. Bueno, ahora pues está la cuestión de cómo relacionar este ángulo, ¿no? Porque, pues sí, con los datos conocidos, pues, por ejemplo, pues con D y con Z, digamos. Entonces, aquí pues se trabaja con este de aquí. Entonces, en cuestión del seno, ¿no? Entonces, este sería, si este es phi, y este sería 180 menos phi. De tal manera que seno de phi formalmente es lo mismo que seno 180 menos phi, que es pues d sobre la magnitud de r, ¿no? Así sería. Y r pues sería d cuadrado más z cuadrado, la u medio. ¿Sí? Esta es la figura, no todo lo que hay que saber. Voy a dejar de compartir acá para ¿cómo se dice? Pasar a la cámara nuevamente.
Bueno, pasémoslo a la cámara. Bueno. Bien, decimos pues de que el elemento orbital alambre IDS pues está cabal sobre el eje Z, ¿no? Y esa Z se va a tomar con respecto al origen. DB pues ya se dijo que apunta en la dirección negativa del eje X, porque IDS cruz R en tu producto vectorial pues está en esa dirección, menos X. Bueno, también mencionaba que todos los elementos que yo tome para el IDS cruz R, nos va a dar el DB, todos van a ir en la dirección del eje X negativo. Bueno, también pues con DS en la dirección Z tenemos. El DS se va a convertir en DZ por cuestiones de integración. Sería la variable de integración. ¿Y cómo sería esa variable de integración? Bueno, pues recordemos que el eje bisector pues está en el origen. Entonces sería este Z, menos L sobre 2 hasta Z igual más L sobre 2. Vamos a recordar pues la magnitud de DB. Teníamos la magnitud pues, del producto vectorial de los demás elementos para el dB. Después sería esta teoría de Tesla, ¿no? El campo magnético. Y para ese seno phi, pues así como está, pues hay que relacionarlo con los otros elementos de la figura. Entonces, antes de integrar, debemos de expresar phi y r en función de los otros elementos. Entonces, r bueno, raíz cuadrada. Sería el r, ¿no? De acuerdo a la figura, pues eso sería r. Bueno, de la figura o de la geometría de la figura, pues, también en phi, que es el que aparece aquí, sería pues seno de pi menos phi, o sea, el otro ángulo que está en el triangulito. Entonces, ese pi menos phi estaría, pues, como les digo, en el triángulo. Entonces, cuando sacamos el seno de este pi menos phi, entonces sería, pues, lado opuesto entre la hipotenusa. Sería D, es una constante, y la hipotenusa que era R, o sea, z cuadrado más d cuadrado. Entonces, pues ya con esto, pues relacionamos el seno de phi con z y r también con z. Bueno, ya con esto ya podemos hacer la reunión de todos los elementos. Vamos a reunir todos los elementos pues, para el deber. O sea, pues, lo que es el seno phi y lo que es el r. Entonces, pues, deber. El ds se convirtió en dz. Y después lo va a aparte. Y aquí tenemos pues r cuadrado por sentido.
Eso es lo que tenía. Y este en sí, pues es E sobre Z cuadrado más D cuadrado. Entonces nos queda así. Esa es la raíz cuadrada de R, ¿no? Eso sería, ¿no? Raíz cuadrada de R. Bien, entonces todo esto, pues, ordenando, pues quedaría. Aquí a la media, ¿no? Sería R a la media. Aquí R al cuadrado sería la 3 media. Entonces nos queda, pues, entonces, esta D es la distancia del elemento al punto P. Este es el diferencial de Z, que viene porque es el diferencial S, ¿no? Por esta ahí, ecuación. Bueno, como se ve, pues todo, todo el campo magnético, pues en su magnitud, en su dirección, también estaría en el eje negativo. Entonces, en magnitud, pues, sería así. Bien, entonces nos encontramos pues, con esta integral. Entonces, hay que resolverla. Hay que saberla de memoria o hay que consultar la tabla, dependiendo cómo sea. Si es un examen, pues no se permite. Pero, si se permite, pues es una tabla integral, que es lo que voy a escribir yo. A manera de recordatorio, solo como recordatorio, para que le guste la matemática y quiera hacerlo en casa, ¿no? Entonces, a manera de recordatorio, pues, eh, si lo quieren resolver, pues tendría D tangente de teta sería igual a Z. O tangente de teta igual a Z sobre D, que sale de la figura, ¿no? Y ahí se van con elevar al cuadrado, esta función trigonométrica, y así hasta que llega una expresión bien sencilla. Bueno, entonces, pues, viendo el tabla, pues tenemos bueno, eso es lo que diría una tabla, ¿no? Z sobre D cuadrado por la raíz cuadrada de cuadrado por D cuadrado. Entonces, también podemos hacer otra cosa. Aquí pues se ve, y también del problema mismo, se ve que hay una asimetría, ¿no? Para el campo total, pues hay de igual contribución porque están en el bisector, la parte de menos L sobre 2 está 0, ¿no? En magnitud es igual de 0 a la L sobre 2. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Se veía de esta manera.
Bien, entonces pues aquí pues aplicamos pues lo que está ahí y nos quedaría. Aquí pues ya nos tendré cuadrado acá. Bueno, aquí cuando sea con cero, pues el se recta, ¿no? Sería establecer. Entonces, esto va a quedar así, pues. Voy a saltar un paso, por cuestión de tiempo. Después, cero. Aquí quedaría L cuadrado sobre 4. La z pues sería sobre 2. Entonces, se va a multiplicar con este 4 queda. Y se ve, el cuadrado queda solo D. Bien, entonces, ese es el resultado para un segmento de alambre de longitud L en el punto medio o una estancia D, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Esta es la respuesta para lo que se pedía. Esta es la magnitud. Y en la dirección, pues como ya se habló, pues es en la... Se puede ver acá abajo. En la dirección menos X, la magnitud de dirección menos X, o menos Y, podríamos poner, porque ya se había hecho la mano. Ahora, también hay otro punto aquí a considerar. Esto es parecido también a la ley de Gauss, cuando se encontró el campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico, ¿no? Para un segmento corto de carga, ¿no? Una varilla cargada, entonces el campo eléctrico. Y se llegó a algo parecido a esto también, bien largo, ¿no? Pero cuando vimos la ley de Gauss, como hay suficiente simetría, decíamos, y rápido, en 1 o 2 minutos, ya está la respuesta para el segmento, pero ya muy largo, ¿no? Para que haya simetría. Entonces, acá, pues, ¿cómo sería que queda para un elemento muy largo? Entonces, se podría integrar este menos infinito hasta más infinito. Y vamos a llegar, pues, a lo que fácilmente se llega con lo que vamos a ver en la clase de mañana, que es, o perdón, la segunda clase, que es de la ley de Ampère. Bueno, entonces vamos a hacer una simplificación. En el límite de un alambre muy largo, puede ser un elemento de corriente, pues, que no sea muy largo, que digamos 10 metros, 5 metros, puede ser más corto, ¿no? Lo que estamos considerando, pero el D bien cerquita. Entonces, para que se cumpla, N es mucho mayor de D. Entonces aquí se ve, si N es mucho mayor que D, pues este punto no se suma, y nos quedaría pues la raíz cuadrada de L cuadrado sobre 4, ¿no? Que sería L sobre 2. Entonces aquí quedaría 2. Y aquí pues quedaría solo la L en el denominador. Oh, perdón, desaparece la L, perdón. Porque quedaría L, que significa con esto.
Entonces, pues, quedaría. Si L es mucho mayor que B, pues esta sería la expresión del campo. Como ven, pues todo lo que se hizo para llegar a esto. Pero con la ley de Ampere, que hay suficiente simetría, en cuestión de 2 minutos, menos, se llega a esta misma. Bueno, eso va a ser en clase 2. Vamos a otra aplicación. Bueno, ya les voy a escribir les voy a compartir la figura, pero recordemos pues, la ley de Dios-Trabajo. Y la magnitud del elemento del campo de B es la magnitud. Bueno, para recordar la cuestión, los elementos. Vamos a compartir la figura, pues, para respirar, ¿no? Voy a compartir aquí. Presentar toda la pantalla. Compartir. Y aquí estaría, ¿no? Bien, eso sería, ¿no? Vamos a dar un poquito más grande. Bueno, pueden copiar esa figura, ¿no? Con todos los elementos que aquí están. Este le expira, ¿no? Vemos que es una vuelta. Si fuera más vueltas, pues claro, hay una superposición. Entonces, se multiplica el resultado por el número de vueltas. Aquí se supone que solo es uno. Tiene un radio R, ¿no? También quise señalado dos elementos, I de S, ¿no? De este lado y de para la simetría. Entonces, esta Z que está aquí realmente es una constante, porque el punto P está fijo, ¿no? Entonces, esta Z pues va a aparecer, pero es una constante. R también es constante. Entonces, si Z y R es constante, pues alfa va a ser constante. También uno dice, bueno, ¿y esa corriente dónde entró? ¿Va? Claro, por aquí había un par de alambres, uno que entra y otro de salida, ¿va? Y algún pequeño corte aquí. Entonces, para que no interfieran. Bueno, entonces, si la corriente va en esta dirección, entonces el elemento de corriente sería I de S. El de S va pues en esta dirección, la que está mostrada. Bueno, ahora bien, tenemos desde el elemento al punto P en consideración, que está a una altura Z pues constante, tenemos esta distancia R y este vector de posición R. Ahora, el tal ángulo phi, pues, no se ve en la figura, pero sería este, ¿no? Es entre DS y R. El IDS y R. Este sería, ¿no? Bueno, ahora veamos otras cosas. Ya vamos a hablar de este ángulo.
este ángulo phi. También aquí pues tenemos este ángulo alfa formado por este y por este. Y observamos que aquí es el mismo alfa, ¿no? Esto nos daría el dB, que es perpendicular a IDS cruz R. Y tiene la componente que se le llama dB perpendicular y dBz, ¿no? Pues, esta línea es perpendicular, esta línea punteada es perpendicular a Z, sería el dBz. Entonces, dB pues sería mayor, pues la hipotenusa, ¿no? Entonces dBz sería dB, que puede estar contigo, pues coseno alfa. Ahí, dB, ¿no? Ahora, ¿por qué esta alfa es igual a esta alfa, ¿no? Bueno, son mutuamente perpendiculares las líneas que forman los ángulos. R, estas son las líneas. Esta pues es perpendicular a esta. Y aquí pues esta es perpendicular a esta otra, ¿no? Entonces por la misma alfa. Bueno, entonces solo falta el valor de phi. El phi puede ser entre el ds y el r. Entonces ese phi, para esta configuración que está, siempre va a valer, en todo caso, no importa en dónde lo pongan, 90 grados. En la figura, pues, ¿sí? Forma 90 grados. Eso se puede entender ustedes, digamos, tuvieras una argolla, ¿no? Entonces, que traben en la espira, ¿no? Entonces, y un alambre, pues, lo mueven para un lado y para otro, siempre va a formar 90 grados, ¿no? Entonces, así está la situación. Bueno, también hay otra cuestión que hay que considerar aquí antes de quitar la figura, que aquí estaba el otro elemento, ¿no? Entonces, el otro elemento, pues, daría el dB, pues, para acá, ¿no? Para este lado. Con el dB perpendicular opuesto exactamente a este aquí. Entonces, en una integración o suma, pues, se van a cancelar, porque este sería negativo de este. Y solo va a quedar, pues, el dB Z, la contribución en Z. Bien, esta es lo de la figura, ¿no? Vamos a pasar pues ya al cálculo. Y dejar de compartir. Y bajamos acá. Pasemos al cálculo. Ángulo entre I y S. Esta es una especie de T invertida, saben ustedes que significa perpendicular. Ahí se mira la figura. Bueno, también pues, aquí pues en este problema,
Entonces el dB pues va quedando así, de la magnitud. Por aquí de 90 grados es el alfa, sí, pues va a ser 90, para todos los IDS. Entonces, esto nos queda así. Bueno, el R cuadrado es en el 90 pues así. También recordemos que R pues, sería de la figura, pues R cuadrado más Z cuadrado. Y R pues mayúscula es el radio de la espira. Bueno, como aquí se menciona un coseno alfa por la componente de la hipotenusa por la adyacente, entonces también pues coseno alfa sobre R. Entonces, por eso es importante relacionar, pues, no no solo donde están los vectores de campo y su componente, sino, pues, con la cantidad conocida, ¿no? La distancia R y la otra R. Sería, pues, R sobre R. Bueno, integrando todo esto, pues, para TV, nos queda así. El dBz, que es el que andaban buscando, este es el dB, pero lo que nos interesa es la componente. Entonces, el dBz sería así. Bueno, aquí decimos que el dBz es dB coseno alfa. Entonces, el dB sería aquí tenemos sobre R cuadrado, entonces uno puede R cuadrado a Z cuadrado, nada más. Y luego el coseno alfa. Coseno alfa, ¿qué es? Y entonces está la 1 medio, está la 1, quedaría la 3 medio. Ahora, he puesto así separados de este porque recordemos, pues, es el radio de espira. Z, aunque parece variable, pero no, es una instancia fija desde el centro de la espira hasta el punto P, es una constante. O sea que todo esto es una constante, la única integral pues, sería la de S. Así que entonces, todo esto es constante. Todo esto. Entonces nos queda pues, la integral de ds. Entonces el campo magnético total es todo en Z, por eso es dBz. Entonces recordemos la figura. El ds pues, es un elemento de la longitud de la espira, ¿no?
y me dice integre para todos los elementos, entonces pues sería pues 2πr, ¿no? La manipulación diferente. Esto pues igual. Entonces, que de esta manera, aquí podemos explicar el pi, este pi, inferior 2, ¿sí? Entonces, queda así. R por R, R cuadrado. Esta sería, pues, la expresión por el campo, ¿no? Entonces, depende de I, del radio y de Z. Según le damos el valor de Z, si va a ser un C o Y, o va a ser el campo. Bueno, vamos a hacer acá, pues, un cálculo, dos cálculos. Vamos a suponer, como aquí depende de Z, ¿no? O sea, Z puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser cero, ¿no? Entonces, si Z es igual a 0, entonces solo quedaría el R cuadrado 3 medios, que sería R cuadrado más 1 medio, R, y luego el cubo. Y este R cuadrado pues 1 sobre R. Entonces, pues sería P en el centro de la espiga. Cubo, es lo que quedaría. Y luego, pues, bueno, esto puede ser en el centro, ¿no? Observen ustedes, con el caso del alambre muy largo, ¿no? Que va a corriente, era un crucero I sobre 2pi por la distancia, ¿no? Claro, como vamos a ver posteriormente, son círculos concéntricos, no sería el mismo R, R. Pero aquí no lleva el 2pi, no es el pi. Entonces, esta sí la tienen que saber porque se ocupa bastante. Pero el alambre fue considerado, para espiras, pues, y el campo del centro. Entonces, depende de I, depende de R. Por ejemplo, que estamos con la probabilidad de 0. Ahora hay otra aproximación también que considerar, que es siempre partiendo de esta ecuación, y Z es mucho mayor que R. Entonces, pues, si Z es mucho mayor que R, pues esto no estaría, y nos queda aquí Z cubo. Entonces nos quedaría, como ustedes, que Z es mucho mayor que R, está alejado por el punto Z del centro. Entonces así está bien. Entonces voy a dar bien pequeñito también y Z pues, puede ser más corto, ¿no? Pero lo importante es que se ve que Z es mucho mayor que R. Entonces quería esta proporcionalidad, ¿no? Ambos proporcional a 1 sobre Z al cubo. Entonces, así está la situación. Bien, eso nos recuerda, pues, que tenemos ahí, pues, una expresión parecida al dipolo eléctrico, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí con esto, pues, se puede suponer que la espiga del alambre es un dipolo magnético.
Bueno, entonces es un dipolo magnético. Dipolo significa dos polos, una espera realmente tiene un polo norte y un polo sur. Pero esa es una manera aquí de verla. La otra es por comportamiento de sobre Z. Pasemos al siguiente dibujo que es ahora. Bueno, voy a presentarles, pues, a compartirles. Aquí sí es muy necesario de una figura, ¿no? ¿Sí? Así está. Bueno, esto solamente no es necesario que la copien, ¿no? Bueno, quizás, quizás sí. Pero rápidamente, digamos, esto es una bobina, es un solenoide que lo vamos a ver a continuación. Bueno, en la siguiente clase. Grabada va a ser, la clase va a ser grabada. Entonces, y aquí tiene su campo cuando está circulando esta corriente I. Este es del espía que acabamos de ver, ¿no? Aquí está la entrada, está la salida, ¿no? Y aquí está el campo que acabamos de calcular, ¿no? Al centro. Y aquí está de un alambre muy largo. Entonces, tanto experimental como teóricamente, pues, las líneas del campo magnético, un plano perpendicular al alambre recto y largo, cortando corriente, pues son círculos concéntricos, ¿no? Por supuesto, entre más cerca que esté el alambre, como es de esperarse, pues más fuerte es el campo, ¿no? Por eso que aquí está más separada que aquí. La otra característica es, digamos, a un dispositivo con un imán de barra que no tiene principio ni fin, ¿no? A diferencia del campo eléctrico, decía, nacen en las positivas, terminan en aquí, no. Salen del polo norte, entonces hay que saber que salen del norte y regresan por dentro, al polo sur, ¿no? También aquí. Entonces, las que salen, regresan. Aquí también, este es el imán, pues, que veremos para el caso de los transformadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una abertura, pero aquí sería el norte y este es el sur para esta abertura, ¿no? Entonces dan la vuelta, ¿no? Y así están. Cuando hay una corriente I, aquí también. Y esta es la espiral que acabamos de ver, ya con corriente, pues, aquí. Ahora, acá, pues, con estas dos últimas figuras, la E y la F, tenemos, pues, una regla, ¿no? Que hay que saberla. También en esta, ¿no? Bueno, en casi todas. Bueno, aquí, pues, en esta es la primera, que es la que más se ocupa, ¿no? Esta es la corriente I que entra por esta zona y sale por aquí. Entonces, ¿cómo saber? Vale, digamos así, son círculos concéntricos, entre más cerca, más fuerte es el campo, está bien. Pero ¿cómo saber esta dirección? Entonces, se sigue la regla de la mano derecha, ¿no? Con el pulgar, ya lo voy a decir de nuevo, con el pulgar pues se apunta en la dirección de I. Y donde se cierran los dedos, esa es la dirección de B, alrededor de la lámpara. Entonces, aquí también está esto mismo,
en bastantes problemas, pues es una representación así como esta, como la F. Y aquí está la corriente I, entra y sale. Entonces con el pulgar señalamos la dirección de I. Ya la vamos a repetir. Y con la punta de los dedos, la dirección del campo, ¿no? Entonces, claro, en el plano del papel, aquí vienen saliendo y aquí vienen entrando. Esto es importante que lo sepan porque se va a seguir viendo más adelante, ¿no? Es importante. Bien, aquí pues se sigue la regla de la mano derecha también, para esto de la bobina, ¿no? Entonces, con los dedos se arrolla y donde apunta el pulgar, aquí estaría el polo norte y este sería el polo sur. Y lo mismo en esta, ¿no? Entonces, la corriente va acá, entonces un pequeño trazo, entonces le hacen. Y esta sería la dirección. Bien, así sería. ¿No? Estas son las figuras. Bueno, el siguiente punto de esta clase, pues, bueno, recuerden pues que no tienen principio ni fin y esa es la regla de la mano derecha que se sigue. Y entre más cerca del alambre, pues más fuerte va a ser pues, el campo. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el caso. Bueno, aquí pues observen ustedes, me olvidé mencionar que aquí están igualmente espaciadas las líneas, entonces el campo es prácticamente uniforme aquí. También dentro del solenoide, según veremos en la clase 2, aquí pues se considera como uniforme, especialmente la parte del centro. Aquí se ve que no es uniforme, pero hemos calculado a lo largo del eje Z. Y aquí pues depende de R, lo vamos a ver mejor con la ley de Gauss, el campo. Bien, vamos a dejar de compartir para... Bien, entonces decía pues que donde vaya, digamos, puede imaginarse un bolígrafo, ¿no? Entonces, la corriente apunta en la punta del bolígrafo, entonces el tapón para ir le ponen el signo menos, ¿no? Entonces se va a la punta, ¿no? Entonces el ROI dice la dirección del campo. Lo mismo un solenoide, ¿no? Puedo ponerlo así o así, según el caso, por donde vaya la corriente. La corriente ahí, pues, por supuesto, la corriente convencional. Bien, el siguiente punto les decía que es el 69, dos conductores paralelos. Bueno, aquí pues también lo voy a compartir y lo de la figura, ¿no? Se tienen dos conductores largos, paralelos y portadores de corriente. En este caso van a ser corrientes paralelas. Voy a escribir algunas ecuaciones pues, que ya vimos, ¿no? Porque son largos. Entonces, pues, dos conductores paralelos largos. Entonces, así queda. Entonces, pues, el B, que le vamos a llamar 1, ahí en la figura que vamos a ver, sería un 0 y 1 sobre 4 y D. Entonces es lo que se ha visto con aquella simplificación que vimos y mencionaba que con la ley de Ampère tenemos que llegar a esto. Entonces esa es la magnitud del campo de la dirección que puede va a la mano derecha. También si en esta zona de B1 está el alambre 2,
Entonces, pues sería F21 y 2, porque tiene una corriente 2, L, cruz, y en la zona donde está el campo, cruz. Ya lo vamos a ver en la figura. Así sería. Vamos a pasar a ver la figura. Voy a compartir la figura aquí. Toda la pantalla. Bueno, ahora la compartición pues de esta última figura. Aquí está. Bueno, entonces en este caso decían que eran alambres muy largos, rectos, paralelos. Aquí hay una porción L, ¿no? Sobre esta porción de longitud es que existe esta fuerza F21. ¿Y por qué existe esta fuerza F21? Porque aquí hay una corriente circulando dentro de un campo magnético producido por el otro alambre. Entonces, ustedes siguen la regla de la mano derecha y van a ver que para esta corriente, en esta zona del mismo plano, pues el campo es B1, ¿no? Realmente en todas partes no B1, pero nos interesa pues en esta parte B1. Y luego esa fuerza F21 es sobre el alambre 2, que lleva la corriente I2. Entonces, pues de acuerdo a lo que se ha visto en clase anterior, sería el F21 I2, que es la corriente de su segundo alambre, por la parte de longitud que nos interesa, por el campo, en forma de producto vectorial, por el campo B1, ¿no? ¿Sí? Y el campo B1, pues ahí está, un 0I sobre 4, perdón, 2 pies. Bueno, entonces, y la dirección pues es la regla de la mano derecha. Bien, entonces, podemos ir sacando ya una conclusión aquí, que para cuando las corrientes son paralelas, entonces las fuerzas son de atracción. Esa es una. La otra es que si este mismo análisis lo hacemos sobre el alambre 1, es decir, un B2 actuando, sería hacia arriba en esta parte, actuando en esta zona donde está el primer alambre, con I1, entonces pues va a dar una fuerza F12, de igual magnitud que esta F21, o sea, y contraria. Entonces siempre tiene que ser de atracción. Y son del tipo acción-reacción, esta F21 y la F12. ¿Sí? Eso es lo que se puede decir de acá. D es la separación de los alambres y L es una porción pequeña, pues, que nos interesa donde está F21. Bueno, ya con esto, pues, podemos decir lo siguiente. En magnitud, vamos a dejar de compartir aquí. En magnitud, pues, tenemos nosotros la magnitud F21, eso es igual a 2 en B1. ¿Y cuál es el ángulo entre esta porción L de forma vectorial en la dirección de I2 con B? Pues 90 grados. Entonces, por eso es que queda así sencillo. Ahora paso de sustituir por la magnitud de B1.
que sería la expresión para la corriente 1. Ahora, también pues les decía que este punto de tipo absorción. También pues corriente paralela cerrada. Bueno, también pues otra manera pues de expresar esto es la fuerza por unidad de longitud, donde estamos considerando pues la acción, la interacción. Sería un 0 y 1 y 2 sobre 2 pi d. Y después la distancia. Ahora bien, esta es la manera pues, que aparece en los libros de física que tenemos estos días, que definen el amperio, que es la unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional. Veamos cómo. Entonces, tenemos que los alambres que están interactuando tienen que ser muy largos. También los diámetros de los alambres tienen que ser muy pequeños y estar en el vacío. Y decimos nosotros, I1 e I2 es igual a 1 amperio y la separación entre los alambres es 1 metro, entonces pues aquí todo se vuelve 1. 1, 1 y 1. 1 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. Entre 2 pi sería, quedaría pues solo el menos 7, menos 2. 2 por 10 a la menos 7. Metro por unidad de longitud, sería F entre Newton, ¿no? Por unidad de longitud. Entonces, esa sería la definición del amperio. Entonces, va a interactuar con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 Newton por metro de longitud. O sea, pues, F sobre F sería 1 por 1, 4 pi, 2 pi, y de 1. Entonces, esta es la manera de definir, como están en los libros actuales de física, pues, el amperio en el sistema internacional. Bueno, ya con esto, pues, nos queda tal vez un tiempecito para uno o dos problemas de ejemplo. Bien, el problema dice así. En el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr, el electrón circula en una órbita circular de radio 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Con una frecuencia de 6.60 por 10 a la quinta Hz. Preguntan, ¿cuál es el valor de B en el centro de la órbita? Eso es lo que están preguntando. Bueno, recordemos pues que es la corriente eléctrica. Es la corriente eléctrica, es el movimiento de carga. En este caso pues sería de un electrón. Entonces, y se considera un tiempo, que sería el periodo. Entonces sería pues la carga por unidad de tiempo, ¿no? Pero como es el periodo, pues entonces tenemos que nosotros la corriente va a ser por esto.
Entonces, esta es la carga del electrón, 1.70 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, esto nos va a dar entonces ya tenemos la corriente. Hay una corriente en esa circulación con este modelo clásico del átomo de Bohr. Ahora, aplicamos la regresión. En el pi, que es el caso de la lambda, ¿no? Correcto. Entonces, el centro de estira. Entonces sería un cero hijo de los otros. Entonces, un cero pues, completo. El error pues ya es un dato. Y la I pues aquí se calculó. Entonces, 12.63, que realmente comparado con el campo magnético terrestre, pues es bien grande, ¿no? Bueno, vamos a hacer, y esta vez si le voy a dibujar la gráfica, ya casi terminamos. Bueno, la figura, ¿no? Bien, el problema de que dan los valores de las corrientes, I1 e I2. El puntito es una punta de una flecha, va saliendo la corriente para enfocar y aquí va a entrar. Sería I2. Y quiere, pues, en ese punto P, a una instancia A por raíz de 2 de cada una de las alambres, y de manera vertical a una distancia A sobre 2. A lo largo de la línea perpendicular que conecta a los dos alambres, o sea, a lo largo de la línea. Bien, aquí pues para contestar esto necesitamos primero pues ciertas cantidades. Por ejemplo, ver que estas dos cantidades son iguales, así tenemos ángulos altos. Igual, a igual ángulo se pone igual lado. También pues como por ser iguales, y esta es una perpendicular que se ha bajado, entonces aquí va a quedar que esto divide en partes iguales, ¿no? Entonces vamos a necesitar ese alfa. Entonces eso lo podemos encontrar con coseno alfa. Con esto es 45 grados. Esto es un triángulo isósceles, pero no todos los triángulos isósceles tienen esa alfa 45 grados. En este caso sí, porque la altura es A sobre 2, por eso. Bueno, entonces dan las corrientes. Sería así, 5, 3, punto 0,533.
Bien, entonces tienen el campo, aquí por lo que está, aquí lo ¿no? Magnitud y dirección. Bueno, entonces nos fijamos de que el uno es 15 y el otro casi doble. Espera que de igual distancia, el campo de uno es casi, digamos, de I2 es el doble del otro. Entonces, por lo tanto, aquí pues, igual que son círculos concéntricos, un círculo concéntrico. Entonces, sería acá, sí, y el del otro. Sí. Entonces, el de I1 tendríamos acá un B1 y para sería pues, para la dirección de B1 por otro lado, de hecho, tenemos un punto aquí, entonces sería así. Y como esto está en plano, pues sería así. Aproximadamente el doble del de B1. Bien, entonces pues, aquí hay que encontrar la dirección fija. Vamos a buscar algunas referencias. Aquí puede situar esto es 45 grados. Voy a hacer aquí más 45 de lo que vamos a ver con respecto a la horizontal. Bueno, también vamos a inventar, aquí ustedes ustedes, si algo vale 45, aquí también es 90, entonces aquí no queda más que esto queda de 90. Entonces, esta línea que ponemos aquí y esta acá, también aquí, forman 90 grados. Estos vectores. Entonces ya con esto se facilitan las cosas. Y de 1 es igual a de 2. A sobre raíz de 2 resultados. Y ya con esto pues podemos aplicar pues, sobre los campos. Ahora bien, no siempre todos los problemas están 90 grados, aquí por la geometría, ¿eh? Pero la manera como se puede sumar es de esta manera. Entonces, pues, en este caso se resulta muy sencillo y como aquí es 90 grados, pues, en este problema, ¿qué? O sea, entonces, pues, si yo ahora esto y se saca la raíz cuadrada por cubo y nos da 190 microsegundos. Esa sería la magnitud de B. Y el ángulo phi, claro, en este caso, en este problema, entonces tenemos que phi, o sea, pues también que phi es B1 sobre B2. Entonces, pues, phi, pues en su magnitud, pues sería B1 sobre B2 y nos da 25 grados. Claro, si nos piden bien con el eje de horizontal, ¿cuántos somos? Bueno, 45 son aquí. Si era 45 con respecto a esta paralela, ¿no? Esta línea, ¿no? 45. Entonces, sí, no, 45.
Pero por lo menos con B2 se está dando la referencia, ¿no? Con B2. Y aquí pues se suma y sería con esto. Bien, vamos a llegar hasta acá.